Estarás bien en el garaje, dijo mi hija, arrojando mis cosas al suelo frío como si yo fuera un trasto inútil en nuestro hogar. Ella y su marido, un aprovechado, se habían apoderado de mi casa, la cual yo había construido durante años. Dormí allí 2 noches, y en la tercera noche le entregué un documento que cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Papá, tenemos que hablar. La voz de Valeria cortó el aire de la cocina antes de que yo pudiera siquiera dejar las bolsas del supermercado. Te mudarás al garaje esta noche. El cartón de leche se resbaló de mis dedos, golpeando el piso con un ruido sordo y húmedo. ¿Qué acabas de decir? Javier necesita un espacio de oficina adecuado para sus proyectos de negocios. Ella se paró en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, hablando como si estuviera discutiendo el clima. El garaje tiene todo lo que necesitas: electricidad, ese viejo sofá y mucho espacio para tus cosas. Mis manos se quedaron quietas sobre el mostrador. Valeria, esta es mi casa, nuestra casa, papá. Hemos estado contribuyendo a ella durante 3 años. Levantó la barbilla con esa inclinación obstinada que recordaba de cuando tenía 12 años, y quería algo imposible. Además, ya moví tu almohada y tu manta allá afuera. Las palabras golpearon como un golpe físico. Me giré para mirarla completamente, olvidando las compras. ¿Hiciste qué? Javier apareció detrás de ella, con los hombros encorvados, evitando mi mirada. Es solo temporal, don Ricardo, hasta que mi firma de consultoría despegue. ¿Firma de consultoría? No pude evitar la incredulidad en mi voz. Javier, no has trabajado un solo día desde que te casaste con mi hija. Valeria dio un paso adelante. Su voz se agudizó. Eso no es justo. Y lo sabes. Javier ha estado desarrollando su modelo de negocio, haciendo contactos, construyendo conexiones. El verdadero espíritu empresarial toma tiempo. 3 años, Valeria. 3 años pagando sus compras, sus servicios públicos, el seguro de su auto. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Y ahora quieren que duerma en mi propio garaje? No seas tan dramático. Ella agitó la mano con desdén. No es como si te estuviéramos echando a la calle. El garaje es perfectamente cómodo. Puse un calentador allá afuera y todo. Miré a esta mujer, que se parecía a mi hija pero hablaba como una extraña. Valeria, construí esta casa con mis propias manos. Tu madre y yo. Mamá se fue hace 5 años, papá. Sus palabras cortaron limpiamente a través del recuerdo. No puedes seguir viviendo en el pasado. Somos una familia ahora. Y las familias hacen sacrificios el uno por el otro. Javier cambió su peso, hablando finalmente. Tal vez podríamos establecer algún tipo de horario. Como, podrías usar el dormitorio los fines de semana. La sugerencia era tan absurda que casi me reí. Casi. En cambio, sentí algo frío y duro asentándose en mi pecho. Un horario para mi propio dormitorio. ¿Ves? Javier está siendo razonable. Valeria se aferró a las palabras de su esposo como a un salvavidas. Estamos tratando de encontrar una solución que funcione para todos. La solución es simple. Me enderecé a mi altura completa, sintiendo cada uno de mis 62 años. No. El rostro de Valeria se puso rojo. Papá, estás siendo increíblemente egoísta en este momento. Después de todo lo que hemos hecho por ti, cocinando, limpiando, haciéndote compañía desde que mamá murió, así es como nos pagas. ¿Pagarles? Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. ¿Por comer mi comida y vivir bajo mi techo sin pagar alquiler? Te hemos estado cuidando. La voz de Valeria se quebró con falsa emoción. ¿Sabes lo difícil que ha sido verte deprimido por esta casa vacía? Nos quedamos porque estábamos preocupados por ti. Javier asintió con entusiasmo. Exacto. Podríamos haber conseguido nuestro propio lugar hace años, pero no queríamos dejarte solo. Miré entre ellos, mi hija con su cabello perfectamente peinado y uñas cuidadas, a pesar de estar desempleada durante 8 meses, y su esposo con sus jeans de diseñador y zapatillas que costaban más que mi presupuesto mensual de comida, cuidándome. Si no les gusta el arreglo, son libres de irse en cualquier momento. Las palabras salieron firmes, finales. La expresión de Valeria cambió, la máscara de preocupación cayó. Bien, hazlo a tu manera. Dio media vuelta y marchó hacia mi dormitorio.
Pero no voy a desempacar todo lo que ya moví. La seguí por el pasillo, con Javier detrás de nosotros como una sombra culpable. La puerta de mi dormitorio estaba abierta de par en par y pude ver los cajones de mi cómoda sacados. La mitad de mi ropa ya no estaba. Valeria, detén esto ahora mismo. Ella ni siquiera se dio la vuelta, solo siguió sacando camisas de las perchas y arrojándolas a una cesta de ropa sucia. Tomaste tu decisión, papá. Ahora vive con ella. El sonido de las perchas de metal raspando contra la barra del armario llenó el silencio. Cada camisa que desaparecía se sentía como otra parte de mi vida siendo borrada. El lado del armario de Elena todavía tenía su ropa. Nunca había sido capaz de obligarme a quitarla. Ahora mi hija estaba vaciando el mío como si yo ya estuviera muerto. Estas son mis pertenencias en mi casa. Mi voz salió más ronca de lo que pretendía. Ya no. Valeria agarró un montón de mis suéteres, los que Elena me había comprado para Navidad a lo largo de los años. ¿Quieres ser terco? Bien. Pero la reunión de negocios de Javier es mañana, y necesita espacio para prepararse. Me paré en la puerta de mi propio dormitorio, viendo a mi hija empacar mi vida en cajas y cestas mientras su esposo desempleado asentía, como si todo esto fuera perfectamente razonable. La luz de la tarde entraba sesgada por las ventanas proyectando largas sombras a través de la habitación donde Elena y yo habíamos dormido durante 27 años. El cartón de leche probablemente todavía estaba goteando en el piso de la cocina. 3 horas después, me senté en la manta delgada que Valeria había tirado, con la espalda contra la pared de concreto. El calentador que ella había mencionado era antiguo. Apenas calentaba un radio de 2 pies alrededor de mis rodillas. El aceite de motor manchaba el piso donde mi auto solía estacionarse antes de que lo moviera afuera, para hacer espacio para sus cajas de almacenamiento. Sobre mi cabeza, pasos cruzaban lo que solía ser mi dormitorio. Risas flotaban a través del techo. Estaban celebrando. Necesitaba mis anteojos de lectura para revisar algunos papeles del seguro. El pequeño archivador de metal estaba en la esquina donde lo había guardado durante 20 años, conteniendo todos los documentos importantes que Elena había insistido en que organizara. Nunca sabes cuándo necesitarás esto, solía decir, golpeando el cajón cerrado con su anillo de bodas. La llave todavía colgaba en el mismo clavo detrás de mi banco de trabajo. Adentro, carpetas manila alineadas como soldados, seguros, declaraciones de impuestos, mejoras del hogar, facturas médicas. Cada etiqueta escrita en mis cuidadosas letras de imprenta, la misma precisión que usaría dibujando planos. Saqué la carpeta marcada Ayuda para Valeria sin pensar realmente en por qué había comenzado ese archivo hace 3 años. El primer recibo me golpeó como agua helada. $2,047 para las alteraciones de su vestido de novia. Había olvidado esa llamada de emergencia 2 semanas antes de la ceremonia. Papá, el vestido no me queda bien, y la costurera quiere efectivo por adelantado. Otros $3,200 para el depósito del salón de recepción cuando su lugar original falló. $12,000 en total para una boda que se suponía costaría $6,000. Más papeles cayeron. La primera aventura empresarial de Javier. $4,500 para materiales de marketing premium, que nunca se materializaron en clientes reales. Su segundo intento. $3,800 para una certificación de la industria en algún campo de consultoría del que nunca había oído hablar. Hace 8 meses, cuando Valeria perdió su trabajo. $2,100 por mes para su parte de los comestibles, servicios públicos, seguros. Saqué mi teléfono y abrí la calculadora. Los números subían con cada recibo. $23,000 durante el desempleo de Valeria. $18,000 para mejoras en el hogar que habían solicitado, convirtiendo la habitación de huéspedes en una oficina, actualizando los electrodomésticos de la cocina porque los suyos eran demasiado pequeños para una familia. $21,000 en costos adicionales de servicios públicos, facturas de comestibles más altas, seguro de auto extra. $89,000. 5 años de escribir cheques en silencio, transferir dinero, cubrir emergencias que nunca parecían terminar. Me había dicho a mí mismo que era temporal, que la familia ayuda a la familia, que Elena hubiera querido que apoyara a nuestra hija. Pero Elena nunca hubiera exigido que durmiera en mi propio garaje. El frío del concreto se filtraba a través de la manta y podía escuchar la voz de Javier arriba, probablemente explicando su último plan de negocios a Valeria.
Algo sobre marketing digital o criptomonedas o lo que fuera que hubiera captado su atención esta semana. El mismo tono ansioso que había usado al pedir el dinero de la certificación, los materiales de marketing, las oportunidades de inversión que iban a cambiar todo. Apilé los recibos en orden cronológico, viendo la progresión de solicitudes razonables a una explotación obvia. El patrón era claro ahora, escrito en mis propias anotaciones cuidadosas en cada talón de cheque. Reparación del auto de Valeria, gastos comerciales de Javier, trabajo dental de emergencia. Cada excusa había parecido legítima en ese momento. Pasos cruzaron arriba de nuevo, dirigiéndose hacia lo que solía ser mi lado de la casa. La puerta del baño se cerró de golpe. El agua corría a través de tuberías que yo mismo había instalado cuando Elena estaba embarazada de Valeria. Cuando soñábamos con nietos corriendo por estas habitaciones. Recogí los recibos y los deslicé en un sobre limpio. $89,000 compraban muchas cosas, pero aparentemente no respeto ni gratitud. Mis dedos trazaron la pared de concreto detrás de mí, sintiendo cada bulto e imperfección. Mañana, comenzaría a hacer algunos cambios. El archivador tenía más carpetas que no había mirado en años. Para las 2 de la mañana, había despejado todo el banco de trabajo. Los documentos financieros yacían organizados en filas precisas. Cada recibo y estado de cuenta bancario arreglado cronológicamente. $89,000 de evidencia esparcidos a través de 27 años de experiencia en construcción. Bajé la carpeta gruesa, etiquetada referencias legales del estante sobre mis herramientas. 25 años dirigiendo la constructora Nelson me habían enseñado más que vertidos de cimientos y códigos eléctricos. Contratos, embargos, ley de propiedad, derechos de inquilinos, todo parte del negocio. El código de leyes estatales. La sección 5321 se abrió exactamente en lo que necesitaba. Un propietario puede terminar un arrendamiento periódico mediante notificación dada al inquilino. Las palabras se sentían sólidas bajo mis anteojos de lectura. 30 días. Notificación por escrito. No se requiere causa cuando no hay contrato de arrendamiento escrito. Valeria y Javier nunca habían firmado nada oficial. 3 años de acuerdos de apretón de manos y arreglos asumidos. Alcancé mi bloc legal amarillo y comencé a escribir. Fase 1. Documentación. Ya completa. Fase 2. Notificación legal. Requería 30 días mínimo. Fase 3. Implementación. Los planos de la casa vinieron después, desenrollados sobre la superficie limpia. Cada habitación marcada con mi cuidadoso lápiz de dibujo de 1998. Dormitorio principal. Habitación de huéspedes convertida en la oficina de Javier. Cocina que exigieron que actualizara. Propiedad que diseñé, construí y pagué en su totalidad. La voz de Elena resonó desde algún lugar en mi memoria. Mantén buenos registros, Ricardo. Nunca sabes cuándo necesitarás pruebas. Mujer inteligente. Siempre pensando en el futuro. Hojeé el manual de derecho de la construcción hasta la sección sobre derechos de propiedad. Acuerdos de ocupación versus contratos de alquiler. Clasificaciones de residente versus inquilino. Exenciones para miembros de la familia y sus limitaciones. Javier no calificaba ni como familia ni como inquilino legal. Mi cuaderno de ingeniería yacía abierto junto a los textos legales, ecuaciones y cálculos de estrés dando paso a un tipo diferente de resolución de problemas. Variables y constantes, cantidades conocidas y soluciones óptimas. El mismo enfoque metódico que había construido 37 casas, ahora se aplicaba a desmantelar su cómodo arreglo. Variable 1. Dependencia financiera. Se habían acostumbrado a mi apoyo. Estructuraron todo su estilo de vida en torno a él. Eliminar los cimientos. Ver colapsar la estructura. Variable 2. Estatus legal. Sin contrato escrito significaba sin protecciones de inquilino. Eran invitados que se habían quedado más tiempo del debido. Variable 3. Manipulación emocional. El arma principal de Valeria, pero ineficaz contra la evidencia documentada. Abrí mi computadora portátil y encontré el procesador de textos. La plantilla de aviso de desalojo se cargó lentamente. Lenguaje oficial llenando la pantalla. Espacios en blanco para nombres, fechas, justificaciones legales, formulario estándar que había usado 2 veces antes con inquilinos problemáticos y propiedades de alquiler.
Tome nota de que su tenencia de las instalaciones descritas anteriormente se termina por la presente 30 días a partir de la fecha de servicio de este aviso. Limpio, profesional, legalmente vinculante. La impresora cobró vida con un zumbido, alimentando papel a través de mecanismos que yo mismo había mantenido durante 12 años. El texto negro apareció línea por línea, creando la primera herramienta en mi enfoque sistemático. Afuera, el amanecer se arrastraba por la calle suburbana, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la puerta del garaje. Dentro de la casa, Valeria y Javier dormían profundamente, en lo que asumían era su arreglo permanente. Doblé el aviso cuidadosamente y lo deslicé en un sobre marcado con el nombre legal de Valeria. Primer documento oficial en lo que se convertiría en un expediente de caso completo. El cajón inferior del archivador contenía mi viejo tarjetero de negocios, contactos de abogados, funcionarios del condado, conexiones profesionales de 3 décadas de trabajo de construcción, personas que conocían mi reputación, entendían el valor de la documentación adecuada y los procedimientos legales. Roberto Castillo respondió al segundo timbre a pesar de la hora temprana. Ricardo, ¿qué te hace llamar antes del amanecer? 5 horas después, me senté frente a Roberto Castillo en su oficina en el centro de la ciudad, viéndolo organizar mi documentación financiera a través de su escritorio de caoba. La misma precisión metódica que yo había usado organizando recibos en el garaje, ahora aplicada por alguien que entendía exactamente lo que significaban estos números en términos legales. $89,000 en 5 años. El dedo de Roberto trazó mis totales calculados, más las mejoras de propiedad documentadas que solicitaron, sin contrato de arrendamiento escrito, sin términos de tenencia establecidos. El maletín de cuero que había llevado desde mi auto estaba abierto junto a mi silla, conteniendo copias de todo. Estados de cuenta bancarios, recibos, registros de mejoras en el hogar, incluso fotografías de la conversión del garaje que Valeria había exigido que hiciera más cómoda para mi nueva situación de vida. La oficina de Roberto se sentía sólida a nuestro alrededor. Libros de leyes forrando las paredes, certificaciones del Colegio de Abogados enmarcadas, expedientes apilados con la misma eficiencia organizada que reconocía de la gestión de proyectos de construcción. 27 años construyendo casas me habían enseñado a reconocer a los profesionales competentes. La ley de propiedad en este estado favorece fuertemente a los propietarios en situaciones como esta. Roberto sacó un volumen grueso del estante detrás de su escritorio. Código de Leyes. Sección 5321.17 aborda específicamente la terminación de ocupación mes a mes. Abrió una página marcada, señalando el texto resaltado. 30 días de aviso por escrito. No se requiere causa cuando no hay un contrato formal. Dado que eres el único propietario y nunca han pagado alquiler ni firmado ningún acuerdo, están legalmente clasificados como invitados, no inquilinos. Lo vi sacar formularios de un archivador, documentos oficiales con encabezados del condado y sellos legales. La misma atención al detalle que yo había aplicado a los permisos de construcción y programas de inspección, ahora enfocada en recuperar mi propia casa. El ángulo de explotación financiera fortalece tu posición considerablemente. Roberto extendió mis recibos en orden cronológico. Los tribunales reconocen patrones de abuso, especialmente cuando hay documentación clara de demandas crecientes. Mi cuaderno de ingeniería yacía abierto junto a los textos legales, mi línea de tiempo sistemática, coincidiendo perfectamente con su evaluación profesional. Identificación del problema, análisis de recursos, implementación de la solución. El mismo proceso que había construido 37 hogares durante 3 décadas. ¿Cuánto tiempo toma el proceso?, pregunté, viéndolo organizar formularios oficiales en un expediente. Mínimo 30 días desde la entrega del aviso hasta la ejecución del alguacil, asumiendo que no cumplan voluntariamente. Roberto alcanzó su calculadora, corriendo números con la misma precisión que yo usaba en presupuestos de construcción. Los honorarios legales son aproximadamente $2,800 por el proceso completo, incluyendo presentaciones judiciales y coordinación de ejecución. Menos de lo que había gastado en las aventuras comerciales fallidas de Javier solo el año pasado. La impresora de Roberto cobró vida, alimentando avisos oficiales. Texto negro apareció línea por línea, creando el marco legal que restauraría el orden en mi propiedad. Aviso para terminar la tenencia apareció en la parte superior de la primera página, seguido por mi nombre como propietario,
y Valeria Nelson de Cooper como ocupante. Lenguaje limpio, profesional, que transformaba la traición emocional en un remedio legal procesable. Puedo tener estos preparados para la entrega para esta tarde. Roberto organizó los documentos en carpetas manila etiquetadas con números de caso y fechas de presentación. El servicio debe realizarse de acuerdo con los estatutos estatales, ya sea entrega personal con testigo o correo certificado con acuse de recibo. El segundo formulario describía los procedimientos de desalojo, requisitos de tiempo e información de contacto del departamento del alguacil. Todo lo que necesitaba para reclamar mi dormitorio, mi dignidad y mi hogar de 3 años de explotación gradual. Roberto me entregó una tarjeta de presentación con su número de teléfono directo escrito en la parte posterior. Llama inmediatamente si intentan alguna interferencia o represalia. Los propietarios tienen protecciones legales significativas, pero la documentación de cualquier acoso fortalece nuestra posición. Me levanté, reuniendo mi evidencia organizada de nuevo en el maletín, sintiendo el peso del respaldo legal detrás de cada documento. La misma confianza que había llevado al entrar en sitios de construcción, sabiendo que tenía la experiencia y los recursos para construir algo sólido y duradero. El parquímetro afuera todavía tenía 40 minutos restantes cuando llegué a mi auto. Avisos legales asegurados en un sobre sellado marcado. Se requiere servicio personal. 27 años de trabajo de construcción me habían enseñado que los cimientos determinan todo lo demás sobre un edificio. Hora de reconstruir los míos. El mostrador de la cocina todavía tenía platos del desayuno cuando entré por la puerta del garaje. Sobre en mano. Valeria estaba sentada en la mesa donde Elena y yo habíamos compartido 27 años de café matutino, desplazándose por su teléfono con la confianza casual de alguien que creía haber ganado una victoria permanente. Papá, volviste temprano. No levantó la vista de su pantalla. Pensé que pasarías todo el día enfurruñado en tu pequeño taller. Puse el sobre sellado en el mostrador entre nosotros, mi nombre impreso en la letra legal precisa de Roberto Castillo en el frente. En realidad, pasé la mañana ocupándome de algunos negocios. Javier apareció en la puerta, usando una de las costosas camisas tipo polo que yo había pagado durante su última fase de networking. Sus ojos se movieron entre el sobre y mi cara, sintiendo algo diferente en mi comportamiento, pero incapaz de identificar el cambio. ¿Qué tipo de negocios? Valeria finalmente levantó la vista. Su tono llevaba ese borde familiar de condescendencia que había perfeccionado durante los últimos 3 años. Abrí el sobre metódicamente, desdoblando el documento oficial con la misma precisión que había usado revisando planos de construcción. Este es su aviso de 30 días para desalojar y entregar la posesión de las instalaciones. Las palabras golpearon el aire como concreto, asentándose en su lugar. El teléfono de Valeria se deslizó de sus dedos sobre la mesa. ¿Qué acabas de decir? Procedimientos legales de desalojo bajo el Código Civil. Sección 5321. Sostuve el documento donde ella pudiera ver el membrete oficial, el sello del condado, el lenguaje legal formal que transformaba la disputa familiar en remedio judicial. Tienen 30 días para desalojar mi propiedad. Javier dio un paso adelante, su rostro pálido. Don Ricardo, no puede hablar en serio sobre esto. El incumplimiento resultará en la ejecución, por parte del departamento del alguacil. Continué leyendo del aviso, mi voz firme como especificaciones arquitectónicas. Todos los requisitos legales han sido satisfechos bajo la ley de propietarios e inquilinos. Valeria me arrebató el papel de las manos, sus ojos escaneando el texto con creciente desesperación. Esto es ridículo. No somos inquilinos, somos familia. No puedes desalojar a tu propia hija. En realidad, puedo. Saqué el segundo documento que Roberto había preparado. Un resumen legal de los derechos del propietario. Nunca han pagado alquiler. Nunca firmaron un contrato de arrendamiento. Nunca establecieron tenencia legal. Bajo la ley estatal, están clasificados como invitados que se han quedado más tiempo del bienvenido. La sangre se drenó del rostro de Valeria mientras leía el lenguaje legal formal. Sus manos temblaban ligeramente, haciendo que el papel crujiera como hojas de otoño. Javier, dile que esto no se sostendrá en la corte. Javier miró entre nosotros como un espectador en un partido de tenis, claramente fuera de su profundidad. Tal vez podríamos llegar a algún tipo de arreglo. Quiero decir, hemos estado contribuyendo al hogar. $89,000.
Dejé que los números se asentaran en el silencio. Eso es lo que yo he contribuido a su hogar durante 5 años. La documentación está adjunta a su copia del aviso de desalojo. Los ojos de Valeria se abrieron mientras hojeaba las páginas, viendo sus gastos de boda, las inversiones comerciales fallidas de Javier, meses de apoyo por desempleo, todo organizado con precisión de ingeniería. ¿Llevaste la cuenta de todo? Los proyectos de construcción requieren registros financieros detallados. Enderecé los papeles que ella había esparcido sobre la mesa. Los procedimientos legales requieren los mismos estándares de documentación. Ella intentó sus viejas tácticas de manipulación, suavizando su voz en el tono que solía hacerme buscar mi chequera. Papi, este no es quien eres. Estamos pasando por una mala racha. Pero las familias no se tiran a la calle unas a otras. Las familias tampoco obligan a sus padres a dormir en sus propios garajes. Recogí los documentos, deslizándolos de nuevo en su sobre oficial. El aviso ha sido entregado. 30 días a partir de la fecha de hoy. Javier se aclaró la garganta nerviosamente. ¿Qué tal si empezamos a pagar alquiler? ¿Cambiaría eso la situación legal? El aviso de desalojo es final. Me dirigí hacia la puerta del garaje, sintiendo el peso de la autoridad legal detrás de cada paso. Cualquier pregunta sobre el proceso debe dirigirse a Roberto Castillo, al número que figura en su copia. La voz de Valeria se quebró detrás de mí. ¿Realmente vas a echar a tu propio nieto? Me detuve en la puerta recordando los juguetes de Mateo esparcidos por la sala de estar, la misma habitación donde Valeria había exigido que entregara mi dormitorio. Mateo siempre será bienvenido en mi casa. Sus padres tienen 30 días para encontrar la suya. La puerta del garaje se cerró detrás de mí con un clic sólido. Sobre mi cabeza, la voz de Valeria se elevó a casi histeria, puntuada por los ineficaces intentos de Javier de controlar los daños. 30 días para verlos luchar. Había construido esta línea de tiempo para durar. A través de la puerta del garaje, la voz de Valeria se quebró con las primeras notas de desesperación manufacturada. Papi, por favor, solo vuelve adentro y hablemos de esto razonablemente. Entré de nuevo a la cocina, viéndola arreglar sus rasgos en la expresión herida que había funcionado tan eficazmente durante sus años de adolescencia. 27 años dirigiendo proyectos de construcción me habían enseñado a reconocer una actuación cuando los contratistas intentaban renegociar después de firmar contratos. No hay nada razonable que discutir. Mantuve mi voz nivelada. El mismo tono que había usado explicando órdenes de cambio a clientes infelices. El aviso legal ha sido entregado. Sus ojos se llenaron de lágrimas ensayadas. ¿Cómo puedes tirar todo lo que hemos significado el uno para el otro? Soy tu hija. Tu única hija. Por eso esta conversación nunca debería haber sido necesaria. Alcancé la cafetera, manteniendo la rutina casual que enfatizaba mi desapego emocional. Las decisiones de negocios no cambian basadas en relaciones familiares. Javier se movió nerviosamente detrás de ella, claramente incómodo con las tácticas de manipulación, pero careciendo de cualquier estrategia alternativa. Don Ricardo, seguramente podemos resolver algo. Tal vez un plan de pago o... El aviso de desalojo es final. Me serví café en mi taza favorita, la que Elena me había dado para nuestro 10º aniversario. Cualquier discusión adicional debe ser con Roberto Castillo. La vulnerabilidad manufacturada de Valeria cambió hacia la desesperación culpable. Mamá estaría destrozada al verte tratando a su hija de esta manera. Ella siempre decía, la familia es lo primero. Dejé la taza de café con cuidado deliberado, recordando las palabras reales de Elena sobre las demandas crecientes de Valeria durante la universidad. Tu madre también dijo que debería dejar de habilitar tu comportamiento irresponsable. Sus palabras exactas fueron, el amor duro construye carácter. La verdad golpeó a Valeria como una fecha límite perdida golpeando un cronograma de construcción. Sus lágrimas cuidadosamente orquestadas vacilaron, reemplazadas por algo más cercano al pánico genuino. Estás reescribiendo la historia para justificar ser cruel. Estoy aplicando los mismos principios comerciales que he usado durante 30 años. Me apoyé contra el mostrador donde había organizado recibos hace solo 2 noches. Las apelaciones emocionales no anulan las obligaciones legales. Ella intentó cambiar de táctica, alcanzando la opción nuclear de la culpa familiar. Entonces, ¿es esto? ¿Estás dispuesto a destruir nuestra relación para siempre por dinero? Destruiste nuestra relación cuando exigiste que durmiera en mi propio garaje. Cada palabra salió limpia y precisa.
acero de grado de construcción en forma verbal. Simplemente estoy formalizando el arreglo que tú iniciaste. Javier finalmente encontró su voz, aunque no llevaba autoridad real. ¿Qué pasa con Mateo? Crecerá recordando que su abuelo echó a su familia. Mateo recordará que su abuelo mantuvo su dignidad. Enderecé los papeles legales que Valeria había esparcido sobre la mesa. También recordará que padre proporcionó estabilidad financiera versus cuales vivieron como dependientes. El control de Valeria se rompió completamente, revelando el miedo genuino bajo su actuación. No tenemos a dónde ir. ¿Entiendes eso? A ninguna parte. Han tenido 3 años para desarrollar algún lugar a donde ir. Revisé mi reloj con la misma precisión que había usado gestionando líneas de tiempo de construcción. 29 días y 14 horas restantes. Su voz subió hacia la histeria. Este no es el padre que me enseñó a andar en bicicleta. Este no es el hombre que me llevó al altar. Ese padre también pagó $12,000 por tu boda. Abrí la carpeta legal, sacando recibos específicos. Este hombre es el mismo que ha documentado cada sacrificio financiero con precisión de ingeniería. Ella agarró mi brazo, sus uñas clavándose en la piel curtida por décadas de trabajo de construcción. Por favor, papi, te lo ruego. No nos hagas esto. Miré su mano. La misma mano que había exigido que me mudara al garaje, que había desestimado mis preocupaciones sobre el empleo de Javier, que había tratado mi chequera como un recurso ilimitado. 30 años de negociaciones de construcción me habían enseñado que la manipulación exitosa requería compromiso emocional. No sentí nada más que reconocimiento profesional de tácticas desesperadas. El período de aviso comienza hoy. Quité suavemente su mano de mi brazo. Cualquier violación de los términos resultará en la ejecución inmediata del alguacil. El rostro de Valeria pasó por el shock, la rabia, y algo que se acercaba a la desesperación genuina antes de asentarse en un cálculo frío. Su actuación de manipulación había fallado completamente, dejándola sin armas familiares. Por primera vez en 3 años, me miró como si fuera un extraño. Bien. Su voz tenía una calidad diferente ahora, más dura y peligrosa. Si así es como quieres jugar este juego. La palabra juego colgó en el aire como aserrín después de un corte mal medido. Algo en su expresión me dijo que las reglas estaban a punto de cambiar. Valeria se acercó a Javier, su voz bajando a un susurro urgente que llevaba el volumen justo para que yo captara fragmentos. Muéstrale que hablamos en serio. No dejes que piense. Necesita entender. Los hombros de Javier se tensaron cuando sus instrucciones se registraron. Parecía incómodo, cambiando su peso como un contratista tratando de evitar discutir sobre costos. Pero la desesperación de Valeria había encontrado un nuevo objetivo. Y presionó más fuerte. Eres más grande que él, Javier. Tiene 62 años. Continué organizando los papeles legales con calma deliberada, observando periféricamente mientras Javier intentaba convocar una intimidación que nunca había necesitado antes. 30 años en sitios de construcción me habían enseñado a reconocer amenazas genuinas versus posturas de aficionado. Dio un paso adelante, aclarándose la garganta con autoridad artificial. Don Ricardo, tal vez debería reconsiderar todo este asunto del desalojo. No quiere que esta situación se vuelva desagradable. Levanté la vista de los documentos estudiando el torpe intento de amenaza de Javier. ¿Desagradable cómo exactamente? Mire, estoy tratando de ser razonable aquí. Su voz llevaba la confianza forzada de alguien leyendo un guión que Valeria había escrito apresuradamente. Pero si sigue presionando con esta tontería legal, las cosas podrían complicarse. Dejé mi bolígrafo y me giré para enfrentarlo completamente. ¿Me estás amenazando en mi propia casa, Javier? La pregunta colgó entre nosotros como polvo asentándose después de un corte mal medido. El rostro de Javier se puso rojo, atrapado entre la presión de Valeria y su propia incomodidad con el papel que ella le había asignado. Solo digo, tal vez debería pensar en lo que es mejor para todos. Dio un paso más cerca, tratando de usar su ventaja de altura. Eres superado en número aquí, don Ricardo. Casi sonreí. ¿Superado en número por quién? ¿Por ti? 27 años de gestión de equipos de construcción habían incluido más confrontaciones físicas de las que Javier probablemente había visto en películas. Electricistas borrachos, que pensaban que sus cheques eran demasiado pequeños. Acabadores de concreto que querían renegociar plazos después de que se entregaran los materiales. Subcontratistas que creían que la intimidación funcionaba mejor que la conversación.
Los había manejado a todos sin romper a sudar. Javier, nunca has lanzado un puñetazo en tu vida. Mantuve mi voz conversacional, el mismo tono que había usado explicando por qué ciertas paredes no podían moverse. Nunca has trabajado en un trabajo donde los hombres resuelven desacuerdos con algo más que palabras y abogados. Su confianza vaciló visiblemente. Eso no significa que no lo haré. ¿Qué? ¿Golpear a un hombre de 62 años? Di un paso adelante, cerrando la distancia que él había tratado de establecer. Frente a tu esposa e hijo, el movimiento fue sutil pero efectivo. Una vida lidiando con hombres agresivos me había enseñado cómo proyectar autoridad sin agresión. Javier instintivamente dio un paso atrás, su intimidación amateur disolviéndose como azúcar en la lluvia. He estado manejando amenazas más grandes que tú durante los descansos para el café durante 3 décadas. Seguí avanzando hasta que Javier se retiró contra el mostrador de la cocina. Hombres enojados con agravios reales, desesperación real y experiencia real con la violencia. Valeria observaba desde el margen, su entrenamiento susurrado olvidado, mientras presenciaba la completa deflación de su esposo. Javier, no dejes que él. Tu esposo no es lo suficientemente estúpido como para agredirme, Valeria. Mantuve mis ojos en Javier, leyendo su lenguaje corporal como planos de construcción. Él conoce las consecuencias legales. También sabe que nunca ha estado en una pelea real. Las manos de Javier temblaban ligeramente mientras agarraba el mostrador detrás de él. Esto no ha terminado, don Ricardo. Sí, lo ha hecho. Regresé a mi papeleo, descartando la amenaza tan casualmente como descarto las demandas irrazonables de un subcontratista. La intimidación física era tu última táctica viable. Falló. El silencio se extendió por la cocina como una cinta métrica tirada demasiado lejos. Valeria miró la forma en retirada de su esposo, viéndolo deslizarse a lo largo del mostrador hacia la puerta. Su expresión pasó por incredulidad, furia, y algo que se acercaba al pánico. Patético. La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Javier se detuvo en la puerta, su rostro ardiendo de humillación. Valeria, lo intenté. No intentaste nada. Ella se volvió hacia él con una furia que no podía dirigir hacia mí. Dejaste que un ciudadano de la tercera edad te hiciera retroceder en 30 segundos. Reuní los documentos legales en su carpeta, viendo cómo la dinámica familiar se desmoronaba en tiempo real. El aviso de desalojo permanece en vigor. 29 días, 13 horas restantes. La voz de Valeria subió hacia la histeria de nuevo. Bien, si así es como quieres jugar esto. Irrumpió hacia la puerta principal, agarrando sus llaves del gancho con determinación violenta. ¿A dónde vas? Javier llamó tras ella. A encontrar a alguien que realmente pueda ayudarnos. La puerta principal se cerró de golpe con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas que Elena y yo habíamos instalado en 1999. Javier permaneció en la puerta, desinflado y humillado, pareciendo un contratista que acababa de darse cuenta de que su oferta era $20,000 demasiado baja. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. Hora de cortar su oxígeno financiero. 2 horas después, entré en el camino de entrada con una satisfacción que se sentía tan sólida como concreto vertido. La visita al banco había tomado exactamente 18 minutos. La misma eficiencia que había aplicado a las solicitudes de permisos y horarios de inspección durante mis años de construcción. Javier todavía estaba en la cocina cuando regresé, bebiendo una cerveza y evitando el contacto visual. ¿A dónde fuiste?, preguntó sin interés real. ¿Al banco? Colgué mis llaves en el gancho donde Elena siempre había guardado las suyas. Mantenimiento de cuenta de rutina. La mentira no era realmente una mentira. Eliminar el acceso de Valeria a mi dinero era mantenimiento de rutina. Mantenimiento atrasado que debería haber sucedido hace 3 años. Dentro del bolsillo de mi chaqueta, los documentos bancarios confirmaban lo que Lucía Vega, mi representante de cuenta, había procesado con discreción profesional. Derechos del titular de la cuenta principal. Privilegios de usuario secundario revocados. Todas las tarjetas y acceso en línea terminados con efecto inmediato. Valeria todavía está afuera buscando ayuda con esta cosa del desalojo, ofreció Javier, tratando de sonar casual. Probablemente volverá pronto. Me serví café de la cafetera que había hecho esa mañana. Cuando Valeria todavía creía que tenía acceso ilimitado a mi cuenta de cheques. ¿Ayuda de quién? ¿Asistencia legal tal vez?
O su amiga Camila que trabaja para esa compañía de bienes raíces. Javier se encogió de hombros, claramente agarrándose a un clavo ardiendo. Alguien que entienda los derechos de los inquilinos. Enfoque interesante. Sorbo mi café, viéndolo juguetear con su botella de cerveza. Aunque tal vez quiera abordar su situación financiera más inmediata primero. Javier parecía confundido. ¿Qué situación financiera? Antes de que pudiera responder, el auto de Valeria entró en el camino de entrada con la velocidad agresiva de alguien que había pasado 2 horas descubriendo que las oficinas de asistencia legal no manejan casos de desalojo presentados por propietarios con representación legal legítima. Irrumpió por la puerta principal, su rostro enrojecido de frustración. Todo este sistema legal está manipulado para favorecer a los propietarios. ¿Sabes lo imposible que es encontrar a alguien dispuesto a luchar contra un desalojo cuando... Se detuvo a mitad de la frase, notando mi expresión tranquila y la energía nerviosa de Javier. ¿Cuándo qué? Pregunté, genuinamente curioso sobre su educación de la tarde en realidades legales. Cuando el inquilino no puede pagar un abogado. Ella colapsó en la silla frente a mí, el agotamiento reemplazando su furia anterior. Cada abogado con el que hablé quería $5,000 por adelantado solo para revisar el caso. Eso parece razonable para servicios legales profesionales. Abrí mi computadora portátil, sacando la aplicación bancaria con deliberada casualidad. Hablando de servicios profesionales, tuve una conversación interesante en el Banco Nacional esta tarde. Valeria apenas registró mis palabras, demasiado enfocada en sus propios fracasos. Necesitamos dinero para un abogado, papá. Este aviso de desalojo no va a desaparecer solo porque lo ignoremos. Tienes toda la razón. Giré la pantalla de la computadora portátil hacia ella. Desafortunadamente, ya no tienes acceso a dinero para nada. Ella miró el resumen de la cuenta, leyendo el banner de notificación con creciente confusión. Acceso a la cuenta restringido. Privilegios de usuario secundario suspendidos. Sus ojos encontraron los míos. ¿Qué significa esto? Significa que quité tu nombre de mi cuenta de cheques. Hablé con el mismo tono práctico que había usado explicando órdenes de cambio a contratistas confundidos. No más acceso a la tarjeta de débito. No más banca en línea. No más gasto ilimitado de mi dinero. Las palabras la golpearon como una inspección de cimientos fallida. El rostro de Valeria pasó por la incredulidad, la confusión y el pánico naciente mientras sacaba su billetera de su bolso y miraba la tarjeta de débito que ya no funcionaba. No puedes simplemente cortarme de nuestra cuenta. Mi cuenta, corregí. Eras una usuario autorizada, no una propietaria. Los titulares de cuentas principales pueden modificar los permisos de acceso en cualquier momento. Javier se inclinó hacia adelante, finalmente entendiendo el alcance del pensamiento estratégico de Ricardo. ¿Cómo se supone que vamos a comprar comestibles, pagar gasolina, necesidades básicas? Excelentes preguntas. Cerré la computadora portátil con la misma satisfacción que había sentido al completar una inspección de proyecto exitosa. Sugiero que encuentren empleo que proporcione ingresos para esas necesidades. Valeria agarró frenéticamente su teléfono, sacando su aplicación bancaria. El inicio de sesión falló. Intentó de nuevo con el mismo resultado. Esto no es legal. No puedes simplemente robar nuestro dinero. No he robado nada. He dejado de darte dinero. La distinción importaba como la diferencia entre vigas de carga y decorativas. Cada dólar que has gastado durante los últimos 3 años provino de mi trabajo, mis ahorros, mi fondo de retiro. Ella miró su tarjeta de débito inútil como un contratista mirando planos que ya no coinciden con los cimientos. ¿Qué esperas que hagamos? Encuentren trabajos, paguen alquiler, actúen como los adultos independientes que dicen ser. Me levanté, reuniendo mi café y papeles legales. Tienen 28 días para resolverlo. La voz de Valeria subió hacia la desesperación. No podemos sobrevivir sin acceso a dinero. Entonces tal vez no deberías haber exigido que tu fuente principal de dinero durmiera en el garaje. Caminé hacia la puerta, dejándolos contemplar su nueva realidad financiera. Detrás de mí, el teléfono de Valeria sonó. Probablemente otra oficina de asistencia legal devolviendo su llamada. 3 horas después, Valeria apareció en la puerta del garaje con la postura cuidadosa de alguien acercándose a un sitio de construcción peligroso. Su furia anterior había sido reemplazada por humildad calculada. La misma actuación que había visto de contratistas tratando de salvar proyectos después de errores importantes.
¿Papá? Su voz llevaba una suavidad forzada. ¿Podemos hablar? Levanté la vista de los documentos de seguro que había estado revisando, notando su elección estratégica de acercarse a mí en mi espacio designado en lugar de exigir mi presencia en la casa principal. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que ha pasado hoy. Entró con cuidado en el garaje, con las manos juntas frente a ella como un subcontratista preparándose para explicar sobre costos. He estado pensando en lo que dijiste, y me di cuenta de que estaba completamente equivocada. 30 años de trabajo de construcción me habían enseñado a reconocer la diferencia entre el remordimiento genuino y el posicionamiento táctico. La disculpa de Valeria sonaba como una presentación ensayada, entregada con la misma sinceridad desesperada que había escuchado de contratistas enfrentando la bancarrota. ¿Equivocada sobre qué parte específica? Mantuve mi voz nivelada, aplicando el mismo escepticismo profesional que había usado evaluando solicitudes de órdenes de cambio. La situación del garaje, exigiendo que te mudaras de tu propio dormitorio. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento practicado. Fue egoísta e irrespetuoso. Y quiero arreglar esto entre nosotros. Dejé mi bolígrafo, estudiando su actuación con el enfoque analítico que había usado evaluando si los subcontratistas podían realmente cumplir sus promesas. ¿Cómo planeas arreglarlo? Bueno, obviamente deberías volver a tu dormitorio inmediatamente. Ella habló rápidamente, como si la velocidad pudiera superar los cimientos superficiales de su concesión. Javier y yo podemos resolver arreglos alternativos para su espacio de oficina. Arreglos alternativos. Repetí la frase con el mismo tono que había usado cuando los contratistas ofrecían soluciones vagas a problemas específicos. El discurso cuidadosamente preparado de Valeria golpeó su primera debilidad estructural. Resolveremos algo. Tal vez convertir parte de la sala de estar, o usar la mesa del comedor para su trabajo en la computadora. ¿Y qué hay del problema fundamental de respeto y explotación financiera? Su compostura parpadeó como la electricidad durante una tormenta. Sé que hemos sido dependientes de tu apoyo, y estoy agradecida por todo lo que has hecho por nosotros. Agradecida. Me recosté en mi silla, viéndola luchar por encontrar pie en terreno inestable. $89,000 de agradecida. Ese número parece exagerado cuando incluyes gastos familiares normales. Cada recibo está documentado y categorizado. Saqué el resumen financiero que había preparado. ¿Te gustaría revisar los cálculos? La humildad táctica de Valeria cambió hacia la justificación defensiva. El mismo patrón que había visto de contratistas atrapados inflando sus facturas. Los miembros de la familia se ayudan mutuamente. Eso es lo que hace la gente. Los miembros de la familia también respetan la propiedad y contribuyen a los gastos del hogar. Mantuve mi tono conversacional, el mismo enfoque que había usado explicando por qué ciertas modificaciones de contrato no eran aceptables. ¿Qué cambios específicos estás proponiendo para abordar esos problemas? Sus disculpas ensayadas no la habían preparado para un interrogatorio detallado. Javier ha estado trabajando duro en el desarrollo de su negocio una vez que su firma de consultoría despegue. 3 años de desarrollo de negocios con 0 ingresos. Interrumpí con la precisión de rechazar un cronograma de proyecto poco realista. ¿Cuál es tu plan de respaldo? Podríamos. Tal vez yo podría buscar trabajo temporal mientras Javier se enfoca en el lanzamiento del negocio. Casi sonreí ante la desviación familiar. ¿Trabajo temporal para cubrir qué gastos específicos? La actuación de Valeria comenzó a desmoronarse bajo el escrutinio profesional. Necesidades básicas, supongo. Comestibles, servicios públicos. Nuestra parte de los costos del hogar. Tu parte siendo qué porcentaje de los gastos totales del hogar. No sé el desglose exacto. 47%. Saqué las cifras calculadas basadas en ocupación, uso de servicios públicos y patrones de consumo durante 3 años. La precisión matemática la golpeó como una orden de cambio inesperada en un contrato de precio fijo. Valeria miró los números, claramente no preparada para la evaluación empresarial de sus promesas vagas. Papá, estoy tratando de disculparme aquí. ¿No podemos llegar a algún tipo de arreglo que nos permita quedarnos mientras nos recuperamos? ¿Qué garantías puedes proporcionar para el comportamiento futuro? Pregunté, aplicando los mismos criterios que usaba para evaluar los compromisos de los contratistas. ¿Qué cambios medibles específicos demostrarán esta supuesta transformación? Su desesperación rompió a través de la actuación táctica. Solo necesito que se restablezca el acceso a la cuenta para que podamos funcionar mientras resolvemos las cosas. Ahí estaba,
el objetivo real detrás de su humildad manufacturada. Valeria no estaba ofreciendo un cambio genuino. Quería alivio temporal de las consecuencias. Ya veo. Cerré la carpeta financiera, viéndola darse cuenta de que había revelado sus verdaderas prioridades. Así que tu plan es restaurar el status quo, mientras prometes mejoras eventuales. No es así. Eso es exactamente lo que es. Me levanté, recordando a cada contratista que había hecho promesas similares bajo presión. He escuchado estas negociaciones antes. Valeria, diferente escenario. Misma desesperación. Su cuidadosa compostura se rompió completamente. Esta no es una transacción comercial. Somos familia. Los miembros de la familia no obligan a sus padres a ir a garajes. La frustración de Valeria se desbordó en la ira que había estado reprimiendo. Bien, ¿qué quieres exactamente de nosotros? La pregunta colgó en el aire como polvo asentándose después de una demolición. Hora de presentar los términos reales. 2 horas después, los llamé a ambos a la sala de estar con el mismo tono formal que había usado convocando a subcontratistas para discutir violaciones de contrato. Valeria y Javier se arreglaron en el sofá como acusados esperando sentencia. Su confianza anterior reemplazada por una anticipación cautelosa. Esta es mi oferta final para permanecer en esta casa. Abrí el blog legal donde había delineado términos medibles específicos. Estas condiciones no son negociables. Valeria se inclinó hacia adelante, la esperanza parpadeando en sus ojos como un contratista escuchando sobre posibles órdenes de cambio. Está bien. ¿Qué estás pensando? Primer requisito. Completa independencia financiera dentro de 60 días. Leí de mis notas con la precisión que había usado revisando especificaciones de construcción. Empleo documentado con ingresos verificables suficientes para cubrir todos los gastos personales. Su rostro cambió de esperanza a preocupación. 60 días no es mucho tiempo. Segundo requisito. Reconocimiento formal de los derechos de propiedad. Continué sin interrupción. Acuerdo por escrito reconociendo mi autoridad sobre todas las decisiones con respecto a mi casa, incluyendo arreglos de ocupación. Javier se movió incómodamente. Don Ricardo, tal vez podríamos extender esa línea de tiempo a algo más realista. Tercer requisito. Plan de reembolso financiero por explotación documentada. Saqué las cifras calculadas. $89,000 en apoyo proporcionado sin consentimiento o gratitud. Reembolsable a horas de trabajo equivalentes al salario mínimo. La boca de Valeria se abrió. ¿Quieres que te devolvamos el dinero que nos diste voluntariamente? Dinero que proporcioné bajo falsas pretensiones. Mantuve mi tono nivelado. El mismo enfoque que había usado explicando sobre costos a propietarios aturdidos. Apoyo dado basado en una necesidad temporal asumida. Extendido a través de manipulación y demanda titulada. Eso es completamente irrazonable. Valeria se levantó, caminando de un lado a otro como un contratista dándose cuenta de que su oferta era catastróficamente baja. Somos familia, no socios comerciales. Los miembros de la familia no obligan a sus padres a ir a garajes. Pasé la página a requisitos adicionales. Cuarta condición. Contrato de comportamiento con estándares de cumplimiento medibles. ¿Contrato de comportamiento?, preguntó Javier, claramente incómodo con la terminología. Comportamiento respetuoso documentado hacia la propiedad. Eliminación de demandas tituladas. Contribución a las responsabilidades del hogar. Levanté la vista de mis notas. Las violaciones resultan en la ejecución inmediata del desalojo. Valeria dejó de caminar, su mente táctica procesando el alcance imposible de la responsabilidad genuina. Estos no son términos para quedarse, papá. Estos son castigos diseñados para hacernos ir. Estos son los requisitos mínimos para el comportamiento adulto en la casa de otra persona. Cerré el blog legal, viéndola darse cuenta de la brecha fundamental entre sus expectativas y mis estándares. Estándares que debería haber hecho cumplir hace 3 años. Ella intentó un ángulo más, suavizando su voz en la manipulación que había funcionado tantas veces antes. ¿No podemos resolver algo más razonable? Tal vez comenzar con cambios más pequeños y construir hasta... No. La palabra golpeó el aire como una inspección final fallida. La mejora gradual ha sido tu promesa durante 3 años mientras la explotación escalaba. Javier se aclaró la garganta nerviosamente. ¿Qué pasa si aceptamos algunos de estos términos, pero ajustamos la línea de tiempo? Todos los requisitos son finales e inmediatos. Me levanté,
terminando la negociación con la misma finalidad que había usado cerrando ofertas de proyectos fallidos. El cumplimiento comienza esta noche o la ejecución del desalojo comienza mañana. La humildad calculada de Valeria se rompió completamente, revelando la furia titulada debajo. Esto es una locura. Nos estás tratando como criminales en lugar de a tu propia familia. Los estoy tratando como adultos que tomaron decisiones de adultos y enfrentan consecuencias de adultos. Reuní mis documentos legales. Su respuesta a estos términos me dice todo lo que necesito saber sobre su compromiso con el cambio genuino. Entonces, ¿qué va a hacer?, preguntó Javier. Aunque su tono sugería que ya sabía su respuesta. Valeria miró el bloc legal. A mí. A Javier. Luego de vuelta a los requisitos imposibles de responsabilidad y respeto. Su silencio habló más fuerte que cualquier intento de negociación. Bien. Su voz llevaba la fría finalidad de alguien, eligiendo la confrontación sobre el compromiso. Si así es como quieres terminar nuestra relación. No terminé nuestra relación, Valeria. Caminé hacia la puerta del garaje, sintiendo el peso del negocio completado. Tú la terminaste cuando exigiste que durmiera en mi propio garaje. El bloc legal permaneció en la mesa de café entre nosotros como un contrato sin firmar. 27 días hasta la ejecución del alguacil. Aunque después de esta noche, sospechaba que no necesitaríamos esperar tanto tiempo. Mi teléfono sonó cuando llegué al garaje. Roberto Castillo, probablemente preguntándose si necesitaríamos acelerar la línea de tiempo. Ricardo, ¿cómo fue la negociación final? Miré hacia atrás a través de la puerta del garaje a Valeria y Javier, acurrucados en una furiosa conversación en el sofá. Exactamente como se esperaba, respondí. Eligieron la confrontación sobre la responsabilidad. ¿Debería preparar el papeleo de ejecución del alguacil? Todavía no. Vi a Valeria gesticulando con enojo mientras Javier asentía con su furia. Algo me dice que planean escalar esto ellos mismos. A través de la ventana, podía ver a Valeria alcanzando su teléfono con una expresión determinada de alguien llamando refuerzos. Avísame cuando necesites respaldo legal, dijo Roberto. Mañana por la mañana, respondí, viendo el rostro de mi hija iluminarse con el brillo del teléfono. Tengo el presentimiento de que las cosas están a punto de ponerse interesantes. 30 días después, observé desde la ventana de mi cocina mientras el vehículo del alguacil del condado entraba en mi camino de entrada exactamente a las 10 de la mañana. El oficial Martínez salió con la misma eficiencia profesional que yo había admirado en subcontratistas de calidad, llevando el papeleo oficial de desalojo que Roberto Castillo había preparado hace un mes. El proceso legal había procedido con precisión de reloj, sin apelaciones, sin retrasos, sin negociaciones de último minuto. Valeria y Javier habían pasado sus 30 días exactamente como yo había predicho, esperando un milagro que nunca llegó, haciendo llamadas a abogados que no podían pagar, y aceptando gradualmente la realidad de que los procedimientos legales profesionales no se doblegan ante la manipulación emocional. ¿Don Ricardo Nelson? El oficial Martínez se acercó con cortesía empresarial. Estamos aquí para ejecutar el desalojo ordenado por la Corte. Toda la documentación parece estar en orden. Le entregué las copias de cada presentación legal, cada formulario completado con la misma atención al detalle que había aplicado a los permisos de construcción durante 30 años. Todo lo que necesita debería estar ahí. Los ocupantes han sido debidamente notificados de acuerdo con los estatutos estatales. Valeria apareció en la puerta detrás de mí, su rostro pálido pero resignado. La furia y el derecho se habían extinguido hace semanas, reemplazados por el reconocimiento hueco de que todas sus tácticas de manipulación habían fallado contra el procedimiento legal sistemático. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó al oficial, su voz sin llevar nada del tono exigente que había escuchado durante 3 años. Un marco de tiempo estándar para la remoción de propiedad personal es de 4 horas, respondió Martínez con neutralidad profesional. Supervisaremos el proceso para asegurar el cumplimiento de la orden judicial. Javier salió del dormitorio llevando cajas que obviamente habían preparado con anticipación. Sin protestas dramáticas, sin apelaciones emocionales finales. Finalmente habían aprendido que la autoridad legal no negocia con sentimientos. Permanecí en la cocina, bebiendo café de la taza favorita de Elena, viendo la restauración metódica del orden en mi propiedad. El camión de mudanza que habían alquilado estaba en el camino de entrada como una mezcladora de concreto en un sitio de construcción.
Equipo práctico para un trabajo necesario. El oficial Martínez supervisó el proceso de carga con el mismo desapego profesional que yo había usado manejando proyectos difíciles. Sin drama innecesario. Sin participación personal. Solo ejecución eficiente de documentos legales debidamente presentados. ¿A dónde llevan al niño?, le pregunté a Valeria mientras llevaba los juguetes de Mateo hacia el camión. Camila nos deja quedarnos en su habitación de huéspedes hasta que resolvamos algo. La respuesta de Valeria no llevaba acusación. Ningún intento de hacerme sentir culpable. La lucha se había ido de ella completamente. Mateo apareció a su lado. Confundido pero no angustiado. Los niños de 3 años se adaptan al cambio más fácilmente que los adultos titulados. «Abuelo Ricardo, ¿nos mudamos?» «Tus padres se mudan, Mateo». Me arrodillé a su nivel, recordando que nada de esto era su culpa. «Siempre serás bienvenido para visitarme aquí». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. La primera emoción genuina que había visto de ella en meses. Pero no dijo nada. Solo asintió y continuó cargando cajas. 2 horas después, el camión estaba lleno, y la casa era mía de nuevo. El oficial Martínez me entregó el papeleo de finalización con la satisfacción de un trabajo debidamente terminado. «Desalojo, ejecutado con éxito», confirmó. «La propiedad ahora está restaurada al control total del propietario». Valeria estaba parada junto al camión cargado, mirando hacia la casa donde había vivido durante 3 años sin pagar alquiler, sin mostrar respeto, sin reconocer que la generosidad tiene límites. «Lamento que haya llegado a esto, papá». La disculpa fue real esta vez. Demasiado tarde, pero real. «Yo también», respondí. Y lo decía en serio. Javier encendió el motor del camión mientras Valeria subía al asiento del pasajero. Sin argumentos finales, sin amenazas, sin promesas de arreglar las cosas. Solo la aceptación tranquila de las consecuencias que habían pasado 30 días evitando. Los vi alejarse por la calle, donde Elena y yo habíamos caminado cada tarde durante 27 años. La misma calle donde Valeria había aprendido a andar en bicicleta, donde habíamos esperado autobuses escolares y celebrado cumpleaños. Ahora, estaba tranquila de nuevo. El oficial Martínez completó su papeleo y estrechó mi mano. «Las disputas de propiedad como esta suelen volverse complicadas, don Ricardo. Su documentación hizo que esto fuera tan limpio como estas cosas pueden ser. 30 años de trabajo de construcción te enseñan a mantener registros adecuados», respondí. Después de que se fue, caminé por mi casa. Verdaderamente mi casa de nuevo, notando los espacios que ocupaban. El comedor ya no estaba abarrotado con los papeles de negocios de Javier. La habitación de huéspedes restaurada a su propósito original. Mi dormitorio de vuelta donde pertenecía. En el mostrador de la cocina Valeria había dejado su copia de la llave de la casa. La recogí y la dejé caer en el cajón donde Elena había guardado llaves de repuesto para todo. Algunas puertas, una vez cerradas, deberían permanecer así. El café todavía estaba caliente en la taza de Elena. Me senté en mi propia mesa de cocina y disfruté del silencio. 6 horas después, me paré en la puerta de mi dormitorio principal por primera vez en 5 años, sosteniendo sábanas frescas que Elena había comprado el año antes de morir. La luz del sol de la tarde entraba a través de ventanas que ya no daban a una conversión de garaje o espacio de oficina improvisado. Solo el roble que habíamos plantado para el 5º cumpleaños de Valeria. Todo se veía exactamente como debería. Mi cómoda contra la pared norte. El joyero de Elena en el tocador. La silla de lectura donde había pasado innumerables tardes con manuales de construcción y especificaciones de proyectos. La habitación se sentía más grande de alguna manera, como si reclamarla hubiera expandido las mismas paredes. Quité la ropa de cama de emergencia que había estado usando en el garaje, reemplazándola con sábanas que olían a los sobres de lavanda que Elena había metido en cada armario de ropa blanca. Tareas domésticas simples que se sentían como restauración arquitectónica, devolviendo cada elemento a su posición estructural adecuada. El teléfono sonó mientras terminaba de hacer la cama. Roberto Castillo. Probablemente llamando para confirmar el papeleo de finalización legal. «Ricardo, ¿cómo se siente la victoria?» «Tranquila», respondí, alisando el edredón con la misma precisión que había usado nivelando cimientos. «Profesional, sin remordimientos sobre la situación familiar». Miré alrededor del dormitorio donde Elena y yo habíamos planeado el futuro de Valeria.
donde discutimos fondos universitarios y gastos de boda y nietos. Lamento que se volviera necesario. No me arrepiento de que funcionara. El proceso legal funcionó exactamente como fue diseñado, observó Roberto. Derechos de propiedad protegidos, procedimientos adecuados seguidos, consecuencias apropiadas entregadas. Como una casa bien construida, estuve de acuerdo. Cimientos fuertes, materiales de calidad, ejecución profesional. Después de colgar, caminé por cada habitación metódicamente, notando el orden restaurado. La mesa del comedor libre de los interminables planes de negocios de Javier. La sala de estar arreglada para vivir realmente en lugar de almacenamiento. El dormitorio de invitados devuelto a su propósito previsto. En la cocina, la taza de café de Elena estaba limpia en el escurridor donde la había dejado esa mañana. Hace 5 años, había bebido café de esa taza mientras Valeria exigía que financiara su boda. Hoy, la había usado para brindar por mi propia independencia. El garaje todavía tenía mi banco de trabajo y herramientas, pero ahora servían a su propósito original: construir y arreglar cosas en lugar de albergar a un propietario exiliado. Ya había comenzado a dibujar planos para la expansión del taller que había querido construir antes de que Valeria y Javier se mudaran. 30 años de trabajo de construcción me habían enseñado que los proyectos más satisfactorios eran restauraciones. Tomar algo dañado o mal utilizado y devolverlo a su función adecuada. Hoy se sentía como la finalización de mi proyecto de restauración más importante. El teléfono de la casa sonó de nuevo, esta vez un número desconocido. Don Ricardo, soy Camila Walsh. Valeria me pidió que lo llamara. El joyero de Elena captó la luz de la tarde mientras consideraba si colgar. ¿Qué quiere? Quería que le dijera que ahora entiende lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? La voz de Camila llevaba una neutralidad cuidadosa. Dijo que le dijera que está buscando trabajo. Y Javier comenzó a solicitar trabajos reales hoy. Bien por ellos. También quería que supiera que Mateo pregunta por usted todos los días. Sigue preguntando cuándo puede visitar la casa del abuelo Ricardo de nuevo. Esta conversación requería más consideración que los ayudantes del alguacil o los procedimientos legales. Mateo es bienvenido en cualquier momento que Valeria quiera traerlo. Horas de visita normales como cualquier otro abuelo. A ella le gustaría eso. Tal vez el próximo fin de semana. El sábado por la tarde funciona bien. Mantuve mi voz neutral. Profesional. Visitas de 1 hora hasta que establezcamos nuevos patrones. Se lo haré saber. Ricardo, por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. La llamada terminó con el mismo cierre empresarial que había usado completando contratos de construcción. Términos claros. Límites razonables. Expectativas profesionales. La noche se asentó sobre el vecindario mientras preparaba la cena en mi propia cocina usando mi propia mesa en mi propia casa. El silencio se sentía profundo después de 5 años de constante negociación y conflicto. Sin demandas de dinero, sin suposiciones tituladas sobre mis recursos, sin manipulación disfrazada de lealtad familiar, solo la tranquila satisfacción del orden restaurado. La fotografía de Elena me sonrió desde la repisa, rodeada de las mismas fotos familiares que siempre habían estado allí. Antes de que Valeria aprendiera a usar el sentimiento como arma, y Javier descubriera el potencial de ganancias en la impotencia, mañana, llamaría a los contratistas sobre esa expansión del taller. Tal vez exploraría algunos planes de viaje que había pospuesto durante 5 años, investigaría oportunidades de voluntariado que no implicaran subsidiar las elecciones de estilo de vida de hijos adultos. Esta noche, dormiría en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propia casa. Algunas victorias saben mejor que otras. Esta sabía a libertad. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.